Esta emisión es traída a ti por Morelos Travel y el gobierno del estado de Hidalgo. Hermanos ciudadanos del mundo, bienvenidos a Salida de Emergencia. Yo soy Cristian Saldaña. Boing, 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 boing. Basta. Y soy el elegido por nuestros dioses ancestrales para llevar hasta sus hogares todas las bellezas naturales, humanas, culturales y gastronómicas de nuestro hermoso país, México. México, el país que nos ha acobijado, el país que nos ha dado de comer, el país que nos ha llevado por la senda del camino del bien. Charlie, para por favor y déjame terminar. Ok, señores, no se vayan a ningún lado. Esto es Salida de Emergencia y ya comenzamos. Por fin. Por fin. Por fin hazlo tú. Si ustedes son amantes de la decoración, si les encanta colgar mascaritas, que el jorongo, que el sombrero, pues les tenemos también un poquito de artesanía que se trabaja en San Bartolo Tutotepec para lo que es el carnaval que se celebra cada año ahí. Es bastante conocido y bueno, ustedes podrán ver un poquito de la artesanía. Familia del mundo, hermanos mexicanos, estoy con el señor Quirino que nos va a platicar un poquito de lo que es su trabajo por acá en San Bartolo Tutotepec. ¿Hace cuántos años usted está trabajando este tipo de esculturas? Yo empecé a trabajar de los 20 años de edad, fabricando estas máscaras. ¿Cuánto tiempo más o menos te tardas en hacer una máscara? Pues normalmente se lleva unos 3 días. Para fabricarlo. Lo que cuesta un poco es para lo del, dar la forma de la madera, dar la forma como es, después conectar clavarle los cuernos, que son cuernos de borrego, y ya el pintado, el tipo de pintura ya ahora sí que va al gusto de la persona que lo manda a hacer. Son máscaras que tradicionalmente se ocupan en las fiestas de carnaval. Pues ahí está, hermanos, hicimos una pequeña paradita por aquí, por el restaurante que es como el cubil felino, ¿no? Si fuéramos los Thundercats, pero pues no lo somos. Entonces aquí es el punto de reunión para partir a las grutas. Sí, ¿es correcto? Sí, así es. Pues señores, no se vayan, nos vamos a despedir por el momento, nos vemos en un ratito ya en las grutas. Publimetro trae para ti el siguiente segmento musical. Cultívate. No podía faltarnos la musiquita en la zona ecoturística de Mabodo. Tenemos a un trío de la región que nos va a tocar el son de costumbre que generalmente se utiliza en esta región pues antes de hacer los rituales. Se enfoca en los 4 elementos de la naturaleza y vamos a disfrutar un poquito de la música de esta región, señores. El son de costumbre. No puede ser. ¡Tantito, hombre! No, hombre. Chicos, si ustedes se emocionaron con lo que acaban de ver, espérense a ver lo que viene. Fuimos a las grutas de Tónido. ¡Ahí voy, hombre! Fuimos a las grutas de Tónido, que aparte de eso, para llegar a las grutas tuvimos que aventarnos de tirolesa. Está bastante alto. Y bueno, no les digo más, señores. Véanlo, por favor, y disfruten de las bellezas que tenemos aquí en México. Permíteme, hombre. No se vayan. ¿Qué te pasa? Seguimos bastante contentos y muy animados aquí en la zona de Mabodo. Y estoy con el presidente del grupo de las grutas de Tónido, que significa Águila de piedra. Águila de piedra, señores. Y pues nos va a platicar un poquito de lo que es pues la historia, cómo conocieron las grutas y cuál es la finalidad. Las grutas aproximadamente las encontraron hace como 3 años.
por unos chavos que estaban ahí paseando. Entonces les ocurrió de meterse para ver qué habían allá adentro. Sí, porque está bastante peligroso, me imagino, ¿no? Sí, o sea, un poco, de hecho, allá adentro. Y si ya se murieron 20, ¿no? Me vas a decir ahorita. No, todavía no, ni pensamos que pase eso. Perfecto. No pensamos que pase eso por esa misma razón también. En cuanto a lo que es tirolesa, en lo que es grutas, llevan el suficiente equipo de seguridad. Pues señores, no hablemos más y vámonos a la tirolesa, que nos vamos a llegar en 2 segundos, dijiste, y a las grutas. ¿Listo? Sí, está Let's bien. go. Hay que tener mucho cuidado porque pues nada más mira el tamaño de aguijón que tienen estos insectitos tan preciosos de por acá. ¿A que no lo agarras, Charlie? Sí está complicado el acceso a las partes más atractivas de la gruta, pero de verdad, si tienen la oportunidad de venir, señores, tienen que hacerlo, familia. Es una bastante buena experiencia, convives con buenos seres humanos y pues con la naturaleza, que de verdad que no en todos lados. Señores, visiten México, no vayan a otros lugares, tenemos todo aquí en México. Como pueden ver, se está llenando de agua y se está poniendo un poquito más peligroso. Nos están comentando que como está lloviendo bastante fuerte, pues se puede llenar de agua y puede correr pues lo que antes era este lugar, que es un río subterráneo. Vamos a salirnos antes de que nos quedemos aquí a nadar y nos vemos afuerita. Esta es el cielo, ¿es correcto? Esto es el cielo, los dejamos con esta maravillosa vista. Si pueden tenerla porque pues se nos complicó lo de la lámpara. Y no se vayan, seguimos aquí en San Bartolo, Tutotepec. Y te ríes. Podemos ver el tipo de zapato especial que utilizan para las grutas. Te pasas, como... Qué bárbaro. ¿Quieres ver otro? Tenemos el modelo en café y en negro. Para cuando vengan para acá, pasan ahí a la tienda de los chicos y les van a dar su kit, ¿no? Pues esto fueron las grutas Tony Do, que significa águila de piedra. Y nos vamos porque el agua nos está ganando. Está precioso el lugar, señores, está accesible para todo el mundo. Pues vamos a hacer lo posible por presentarles un presupuesto atractivo para que todo el mundo se pueda ir con su familia a estos lugares y disfrutar de estas maravillosas grutas que tenemos acá en México. El siguiente medicamento para el amor es traído a ti por Cinema Tu Sueño. Mira, me acaban de decir que este es el famosísimo toloache. Así que, señor, si usted ve en la casa de su mujer, o señora, si usted ve en la casa de su hombre esta plantita, tenga mucho cuidado porque me le andan poniendo toloache pues, en la bebida, ¿no? Pues vámonos. Dale, que se nos hace tanto. Deja, agarro uno. Si usted es fanático de las cosas místicas, pues le tenemos una sorpresita. Visitamos un temazcal en donde salí pues bastante maltratadón. Ya usted tendrá la oportunidad de burlarse de mí, como el buen Charlie, que se burla y me dice debilucho. No se lo pierda.
Después de una larguita caminata y de una buena ensuciada en las grutas, pues parece que hemos llegado a nuestro destino final del día de hoy, que pues gracias al Señor va a ser un temazcalito, y en una de esas, si nos va bien, un masaje. Llegamos un poquito tarde, a ver si no nos la... pues no nos la hacen de tos. Vente. Hello. Hola. Buenas. Hola, bienvenido. Perdón por llegar. No te preocupes. Bienvenido a Temazcales Comala. Hola. Hola. ¿Te registras, por favor, con tu nombre aquí? Todo gusto. Pues me estoy registrando porque supongo que es como el bungee, que puedes morir, ¿no? ¿O por qué? Ah, no, por ningún motivo. Solamente es para tener un registro de nuestros clientes, de dónde nos visitan. Vamos a pasar a los vestidores. Vamos ¿Tú y yo? a cambiarnos. No. Como digo, vamos a pasar y vamos a cambiarnos. Luz. Bienvenido. Temazcales Comala. Luz, van a hacer sus órdenes. Luz, el placer es todo. Déjame por favor dar un abrazo. Gracias, hermoso. ¿Listo para dejarte consentir? Estoy verdaderamente... Mira nada más qué maravilla. Estoy Está listísimo. listo. Nací listo, Luz. Trabajamos metafísica, que es trabajar con tu energía, tu cuerpo. Te enseño a darte un automasaje de reflexología, guiado con rototerapia. Metemos mascarillas para trabajar en el temazcal. Y para finalizar, un rico y tradicional baño de hierbas. En el masaje sueco se trabajan músculos a profundidad. Está comprobado que se los trabaja, te relaja, te quita estrés. Y está también comprobado que la base de muchos padecimientos es el estrés que traemos, que se va acumulando. ¿Qué más quisiera yo que se quedaran, chicos? Fue Luz la que les dijo, así que... ¿Ok? Yo no sé qué vaya a pasar. No. A consentirnos. Todavía falta, muñeco, Bueno, todavía vamos a... falta. Chicos, por favor, que nos vamos a consentir. Claro que sí. Señores, es una de las experiencias más fuertes que he vivido. No puedo abrir la mano, estoy cargado de energía. Supongo que estoy como en trance o algo. Sí. Y me voy a acostar. Lo siento, no puedo más. Yeah. ¿Dónde es? ¿Puedo pasar a hacer pipí primero? Sí. ¡Qué bonito, señores! Un agradecimiento muy especial al gobierno del estado de Hidalgo, a Morelos Travel y a todas las personas que hicieron posible esta emisión de Salida de Emergencia. Les vamos a dejar aquí en pantalla todas nuestras redes sociales en caso de que ustedes quieran visitar algún lugar que hayan visto o comprar alguna artesanía, pues ahí tenemos toda la información para ustedes. Lamentablemente nos tenemos que ir. No. Sí, señor Charlie, nos tenemos que ir porque todo lo que empieza bien tiene que terminar bien. Nos vemos en la próxima emisión. Estaremos visitando Tulancingo y sus alrededores, señores. Esto fue Salida de Emergencia. Programazo. Ustedes ya no pueden pues, ver esto, ¿no? ¿Por qué no nos vemos en un ratito? Ay. Cierra. So. Sí queda muy sucio, ¿no, Charles? No, bueno.